Hola, hola, estamos de vuelta con los episodios de Metanoia de los 20, es un proceso de evolución y descubrimiento en este periodo, en esta década de nuestras vidas. En este episodio estamos hablando todavía en la temporada número 2 acerca de las relaciones que tenemos con nosotros y con el mundo, y vamos a hablar de un tema súper interesante de la sanación holística, rompiendo los bloqueos generacionales y sanando el cuerpo, la mente y el alma, que es un tema creo que está bastante de moda también, pero tenemos a una experta con nosotros, una invitada especial, que es Renata. Renata, muchas gracias por aceptar estar en el programa. Cuéntanos un poco acerca de ti. Muchas gracias, María Alejandra. Qué gusto estar aquí contigo y hablar de estos temas. Para presentarme un poco, yo soy socióloga, funcionaria pública como mi ocupación principal, y recientemente terminé una certificación para animar constelaciones familiares. Entonces, por eso es que íbamos a hablar de este tema, ¿no? Es realmente hace gran parte de mi vida en este momento. Me identifico con eso como animadora de constelaciones. Es como, tú dices, está de moda, ¿no? Uh-huh. Pero es más que una moda en este momento, hay una impulsión astrológica que nos manda a observar estas sombras, estas heridas que tenemos adentro, y nos fuerza a ver eso. Antes como que lo poníamos debajo del tapiz y continuábamos. Uh-huh. Ahora ya no podemos hacer eso. Es un momento realmente para sanarse colectivamente, individualmente, y tenemos como que una fuerza, un empujón para hacerlo. Entonces, no sé, yo lo estaba haciendo hace unos 10 años, trabajando en mí, tratando de curarme, evolucionar. Siempre ha sido una pasión mía. Y ahora me tocaba como ayudar y compartir la información, como que dejar fluir ese círculo de información, no guardarlo para mí. Qué interesante. Y realmente, como dices, o sea, en realidad yo me refiero al tema de moda porque está en trending, o sea, yo veo que mucha gente está hablando de esto, no todos a tanta profundidad, pero es cierto, o sea, me gustó mucho lo que comentabas, ¿no? De este despertar colectivo, porque siento que muchas personas están empezando, como tú dices, a dejar de poner los problemas debajo de la alfombra, del tapiz, y empezar a sacarlo y a sanar e ir, digamos, que a la raíz del problema y empezar a ver, no, o sea, todo esto que me está pasando, cómo soy yo, de repente no es solamente por mí, las experiencias que me han pasado en este momento, sino hay cosas más allá que yo puedo entender y sanar. Y de hecho es bien gracioso, y yo, como te comentaba antes, a mí yo no creo en las coincidencias, cómo hemos llegado a contactarnos. De hecho, tenemos una prima en común. Entonces ahí, o sea, yo hablando con ella, con Sofía, que espero que también se anime a hacer un podcast alguna vez, le comentaba y le empecé a hablar un poco de este tema que también me interesaba mucho, todo este tema holístico, este tema de sanación. Yo empecé a adentrarme un poco por este tema, en el tema de la niña interna, en tema de terapia psicológica, y empecé a ahondar un poco más mi propia investigación. Y le comentaba a Sofía, y ella me dijo, oye, mi prima Renata también está súper metida en este tema, ella siempre me habla de esto, ¿por qué no la contactas? Ella está haciendo todo este tema de constelaciones. Y yo, ya, ¿por qué no? Y empezamos a conversar y mira, o sea, a mí me encantó en realidad la sesión que tuve contigo y me ha ayudado muchísimo, y quería que realmente hablemos de esto en el podcast porque justamente creo que es parte de ese proceso que puede ayudar a muchas personas a sanar y a conocerse más. Entonces, tú también mencionabas que ya llevas 10 años en este proceso, o sea, explorando tu pasado, entendiéndote un poco más, sanando. No sé si quieres contarnos un poquito más acerca de eso. Sí, por supuesto, con mucho gusto. No sé, todos tenemos, ¿cómo comenzarlo? Todos tenemos como dramas familiares, ¿no? Siempre hay esos pequeños dramitas aquí y allá, y es más, desde mi niñez siempre estuve en contacto con la muerte, habían muertes en la familia. Tuve la suerte de tener a mi bisabuela viva, o sea, creo que mi abuela había tenido a mi mamá suficientemente joven para que vea esas generaciones, y vi cómo mi abuela se ocupó de mi bisabuela, hubo la muerte, la velaban en la casa, veíamos el cuerpo,
estábamos muy en contacto con la muerte. También había su hermano, un tío, mucha gente que moría y yo estaba ahí sosteniendo a la gente, como que yo era un pequeño rayito de sol ahí con la alegría y siempre teníamos que estar alegres y ser fuertes y continuar. Y ayudar a la persona que estaba viviendo ese duelo, que era bien fuerte. Esto a los 10 años, algo así, ¿no? 9, 10, toda mi niñez así, viéndolo y viendo, ok, ¿cómo lidiamos con todo eso? Porque realmente lo vivíamos, contrariamente ahora que de repente se queman los cuerpos o con la COVID ya no vemos los cuerpos, el proceso de duelo es diferente. Antes el cuerpo se quedaba ahí unos días, una noche completa en la casa y sentir y permitirse también sentir esa muerte y verlo y estar completamente lúcido sobre eso, ¿comprendes? No hay ningún tipo de negación porque lo ves ahí al frente tuyo. Y así continuó la vida, muriendo a cosas también, a cosas. Hubo nos mudamos, la inmigración. También es un gran drama que se ve en las constelaciones, es un drama para el ser humano, sobre todo cuando es una migración un poco más forzada que como tú, que digamos te has movido con los estudios, ¿no? A veces hay migraciones que los padres hacen porque ya el contexto no está sano para uno mismo y tienes que dejar todo para irte a otro país. Esa también fue una gran muerte a los 12 años y llegar a un lugar donde no hablaba la lengua, era francés, no hablaba nada de francés, aprender desde cero. Ahora lo veo como algo súper enriquecedor, algo que me enriqueció muchísimo, pero fue súper difícil, ¿no? Yo siempre digo que me tomó más o menos unos 10 años aprender el francés que se habla acá, porque no es el francés de Francia, es otro francés. No. Entonces más difícil, y de ahí la integración, todo lo que viene con la integración, ser exterior todo el tiempo, y ya lo sentía en Perú, porque en Perú también era un poco exterior de la gente, siempre sentía que como que era un poco diferente, problema de integración completo, ¿entiendes? Entonces la vida me había preparado para eso, lo viví acá en Canadá cuando me mudé a los 12 años. Y a los 15 años mi mamá se enferma, se le da un aneurisma súper fuerte, murió durante 2 semanas en coma. Drama gigante también, de perder a mi madre durante 2 semanas, y de ahí verla revivir y revivir de cero. No hablaba, toda su rehabilitación, verlo y acompañarla, estar ahí a los 15 años. Entonces ya mi identidad como adolescente se formaba como lo que le llaman un caregiver. Acá no sé si hay una palabra en español, porque en español solo lo hacemos naturalmente, te ocupas de tu familia, parte de tu familia. Acá tienen un nombre porque es una profesión, hay gente que se ocupa de eso, de ocuparse de los cuidados hacia el humano, hacia gente que necesita cuidados extra, ¿no? Entonces, eso, pasé mi adolescencia como que ocupando de mi madre, su rehabilitación, el colegio, todo eso era algo secundario, sí, lo hacía, pero estaba de costado y era algo, ¿no? Igual que tomaba mucho, era una carga igual que tuve que trabajar. Logré ver como que eso era una carga más o menos a los 25 años, unos 10 años después, cuando veía que como que mi identidad, todo lo que yo era ofrecer un cuidado. Esa era mi identidad. Si yo no ofrecía un cuidado, no existo. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Como se formó mi identidad ahí en el núcleo de mi familia. Y interesante, de ahí otros dramas en Arequipa, en Perú, de la familia, que muere mi abuela, muere mi tío, murieron diferentes personas. Otro drama que de nuevo me traía a observar,
yo tengo una forma de ser donde en esos momentos necesito realmente vivirlo y observar, como por eso estudié sociología, como que todo observándolo desde tratando de tomar una distancia y ver, ok, qué está pasando, ver cómo la gente reaccionaba, cómo lidiábamos con todo ese duelo. Y, y bueno, y desde ahí, gracias a la enfermedad de mi mamá, creo que comenzó ese trabajo desde los 20 años. Ujú. A los 19 años tuve una relación tóxica con un chico que también puedo decir que fue mi primer amor. Fue muy tóxico, como que reproducí cosas que veía yo en la casa, que también veía una relación tóxica. Entonces me daba eso, pequeñas pistas para trabajar en mí misma. Entonces esa relación fue un detonador de trabajo y desarrollo social, desarrollo personal para mí, porque terminé esa relación con muchas heridas. Duró unos 5 años, Wow. y 5 años de estar y no estar, y yo había descubierto algo en mí. Yo no había tenido muchas parejas antes de los 18 años que estuve con esta persona, y descubrí que podría ser súper fiel, súper romántica, amor para la vida, ya, este es el hombre de mi vida, esto vamos a hacer todo, ¿no? Mismo sí, no tenía nada que ver conmigo ese hombre, ¿no? Habían muchas diferencias, y sobre todo como que había un karma entre los dos, teníamos que vivir eso. Y pienso que había muchísimo karma entre los dos. Hemos tenido que vivir una relación bien intensa y bien difícil para mí, donde mi corazón se tuvo que cerrar muchísimo. Yo venía con el corazón abierto y tuve que cerrarlo muchísimo porque esta persona abusaba de eso, ¿no? Abusaba de repente lo que yo estaba ahí para ocuparme de la gente, como salvar a la gente. Yo tenía mi salvador, el arquetipo del salvador bien, bien presente. Entonces ahí me di cuenta que tenía que tener mucho cuidado y ser súper selectiva con quién compartía mi energía, a quién le daba todo ese amor, ¿no? que yo podía dar. Y nada, de ahí comencé los estudios de sociología, como que trabajaba a distancia, hice una psicoanálisis. Terminando esa relación, mismo en esa relación, como para ayudarme a salir de eso, no comprendía por qué no podía dejar a este chico si era tan tóxico todo, y yo misma lo veía, pero no podía dejarlo. Era una codependencia muy grave, donde piensas que la persona va a cambiar, piensas que ese hombre va a cambiar, lo voy a cambiar, voy a hacer mejor, ves su mejor versión, pero lamentablemente esa persona nunca puede llegar a su mejor versión y ni tiene ninguna intención, y de repente jamás lo hará en esta vida. Exacto. ¿Entiendes? Era algo que yo veía y que me pertenecía a mí, y era algo para yo trabajar en mí misma también, ¿no? Como que lo hacías tu proyecto personal. Seguro, sí, de hecho. Súper inconscientemente, porque yo era chibola, Claro. Yo era muy joven, pero sí, de hecho. Muy bien dicho, en palabras. Sí. Y oficialmente fui indagando más el desarrollo personal después de mis estudios de sociología. Estudié unos 3 años en la universidad acá y fui un año a Suiza. Y en Suiza fue realmente como que una desconexión de todas las responsabilidades que tenía acá, que era mi familia también, mi mamá, que todavía estaba recuperándose, ¿no? En Suiza como que pude desconectarme de todo eso, realmente verme a mí misma y explorarme a mí misma y hacer un trabajo, y la universidad nos daba cursos de yoga, cursos de todo tipo de deporte libre, y teníamos todo tipo de cursos de yoga. Entonces yo hacía yoga todos los días, 2 veces al día. Y ¡qué lindo! Sí, yoga me conectó muchísimo a mi cuerpo, como que a ver todo lo que había almacenado en el cuerpo, porque estaba bien en realidad, pero de repente tenía ansiedades, o siempre tenía insatisfacciones, mucho odio a sí misma. No me encontraba muy, muy fea, nunca podía amar mi cuerpo como era.
Ujú, ujú, Entonces yoga me conectó al cuerpo, a esos discursos que tenemos, que yo guardaba, que todos tenemos diferentes discursos ujú, interiores de juicio, de odio a sí mismo, ujú. de, no sé, a veces nos tratamos muy mal en nuestro propio discurso interior. Sí, sí. Entonces, el yoga te permite como que eh, realmente ir profundamente en ese discurso y saber que estás a salvo, ir profundamente en el discomfort, en, la, Exacto. O en, sea, el mal, en algo exacto. incómodo, en lo incómodo, Ujú, aceptar que estás a salvo en algo incómodo, mismo ujú. si tu cuerpo está incómodo, está muy mal, puedes respirar y puedes encontrar porque las posturas de yoga pueden ser muy incómodas, ¿sabes? Entonces, de quedarte en esa postura, respirar y observar lo que te estás diciendo en ese momento y solo estar contigo mismo en esos momentos, Mm, sí, es un súper inicio para un trabajo de desarrollo personal. ujú. Y, y nada, pero súper, súper metida en el yoga todo ese año. Vivía con una profesora de yoga, así que Wow. mismo los fines de semana estábamos haciendo yoga con los niños, hacía cursos de yoga para los niños, hice cursos de yoga para mujeres sordas y ciegas. Ah, Hice con 3 mujeres porque ella trabajaba con mujeres ahí, entonces como que ahí me inicié naturalmente a enseñar el yoga y era difícil porque las señoras tenían un acento suizo y yo tenía un acento quebeco y ellas leían mis labios para las posturas y todo eso, era súper difícil. Así que nada, me encantó explorar todas las facetas del yoga, la meditación también, exploré mucho la meditación en Suiza. ujú, Y de nuevo observar todos esos discursos horribles que tenía dentro de mí, ujú, que me repetía y me identificaba con esos discursos. Entonces la meditación me ayudó a como tomar una distancia de esos discursos, observarlos y después era en grupo, entonces después discutíamos de esos discursos que teníamos o esas ujú. obsesiones, pensamientos obsesivos, cosas así. Y, y después, eh, continuando mi veintena, regreso a Montreal, continúo a hacer yoga, muchísimo Ajá. yoga, 2 veces por día. De ahí comienzo una formación de yoga. Ah, Entonces me he formado, tengo una certificación de 500 horas de Hatha Yoga. wow. Sí, me gusta mucho. Estaba comenzando a enseñar al comienzo de la pandemia. Ajá. Y bueno, todo cerraron los estudios Sí. y solo hice cursos en virtual con la familia, ¿entiendes? Porque para Ah, mí la familia es lo mejor que puede haber, mi familia la quiero muchísimo, mi familia, y están por todas partes, entonces era una ujú, oportunidad de hacer yoga y como que ya veía cómo podía transmitir lo que yo había aprendido, ¿no? Mismo ujú, si ya como que no enseñé oficialmente en el estudio, ya había comenzado a dar cursos y todo, pero la pandemia cerró todo. ujú, Y nada, ya la pandemia la viví súper bien porque ya había aprendido a meditar, había aprendido a estar en mí y estar bien. ujú. Y, y ya tenía un tipo de paz interior. Y para esto ya había hecho muchas terapias también, y entre ellas estaban las constelaciones familiares. Ah, Eh, Exacto, no, es durante la pandemia que he hecho una constelación familiar, perdón. Todavía no había hecho constelaciones familiares, estaba media desconectada de eso. Yo venía de un mundo donde nos burlábamos de eso un poquito. Era como sí. que, ¿qué es eso? ¿Qué son los loquitos que hacen eso? Ese es uno de mis discursos interiores, lo cargo muchísimo. O sea, antes es como que los médicos son los que tienen la razón, ellos tienen la Sí, ciencia y nada, y todo el resto son charlatanes. exacto. Hay esa visión. Entonces, de luchar contra esa visión, conocí a mi pareja a comienzo de la pandemia y ella me inició a todo eso. Yo como que estaba tratando de manifestar una pareja con la que podría evolucionar y hacer mucho trabajo interior y solo sanar muchas cosas que ya estaba cansada de cargar, ¿no? En mis 30 años.
Ujú. Y conozco a mi pareja que es coach de vida y que me traía full útiles. Las primeras conversaciones me dio full libros. Fui y me compré todos esos libros de misión de vida, numerología, Wow. tarología, todas estas ciencias esotéricas que yo había menospreciado, que me habían enseñado a ver ¿no? Con condescendencia. Y Ujú. nada, ahí ya me permití como que explorarlo y divertirme con eso, probar todas las terapias que me aconsejaba y probé las constelaciones familiares. Y, y para mi pareja había sido una experiencia súper intensa, trascendental, que le había cambiado muchas cosas en su vida. Y para mí fui a las constelaciones y fue como que no fue tan trascendental, fue algo como que normal, yo ya lo había vivido, yo había visto eso en mi familia, nos poníamos todos a Ajá. llorar así, yo había visto duelos, yo había visto emociones fuertes y eso era algo que veíamos en las constelaciones, que es un espacio que se crea de mucho amor y muchos sostén, Exacto. donde la gente logra abrir su corazón y sacar emociones que no las han sacado durante años Ujú. o que nunca han tenido esas emociones y en ese momento salen esas emociones y pueden transmutarlas. Exacto. Y nada, lo experimenté así. Y yo estaba trabajando como socióloga, pero sentía que como que no era suficiente lo que aportaba, lo que hacías, y me llamó a hacer esta formación de constelaciones familiares. En la formación, obviamente, como la formación de yoga, que es una Ujú. terapia, es un trabajo personal. Eh, y sí, hacíamos intensivos de constelaciones donde hacíamos 4 constelaciones por día, eh, muchísimas constelaciones sobre uno mismo para ver cada punto, cada ángulo muerto que tenemos, ¿no? Cada trauma que tenemos. Y yo escribí en una hoja, no sé si yo escribí en una hoja todos los traumas que tenemos. Yo escribí más que una hoja, le volteé la hoja. Mis amigos tenían dificultad, mis colegas escribían una cosa, dos, ¿no? Y yo escribí muchísimo, ¿sí? Un libro entero. Sí, exacto. Y nada, en eso estoy y es un trabajo de toda la vida, considero. Sí, sí. Y continúa y siempre hay cositas que sacar, recuerdos, memorias, heridas que sacar, que observarlas, darles su lugar, como que reconocerlas y honorarlas para poder realmente integrarlas y ya no hacer como que integrarlas parte de mí, en vez de decir, no, eso, oh, qué horrible eso que viví, no quiero ni tocarlo, está ahí. Ujú. Es más, no, ni siquiera me acuerdo y no me Exacto. importa. Mm. Exacto, mucho entra de eso en realidad. Y de verdad, gracias Rena por compartir tu experiencia. Yo no sabía muchas de las cosas que me has contado y yo creo que también, nuevamente, las cosas pasan por algo. O sea, yo pienso que si tú no hubieras pasado todas las cosas que pasaste de niña e incluso también con todo esto que lo has puesto de una manera que yo no lo había escuchado antes, pero me gustó mucho porque hablabas de muertes. Y realmente es una muerte también, o sea, lo que te pasó que es emigrar ha sido una muerte, lo que también comentabas de tu mamá, que ha sido, o sea, ver una faceta totalmente diferente a ella, que probablemente tú conociste cuando eras niña y después que pasó este proceso de enfermedad ha sido otra y probablemente en este momento sea otra. Entonces, el pasar por todas estas etapas, todos estos duelos, todas estas muertes, te ha hecho la persona que eres hoy y llevar las terapias también te ha hecho aceptarte, que es de lo que también hablábamos y me gustó mucho lo que comentabas y también me identifiqué mucho porque yo me imagino que la mayoría de personas se identifica con esto de diferentes formas, pero a mí también me costaba mucho, por ejemplo, el aceptarme como soy, el aceptarme, el conocerme, el quererme físicamente. Y yo, o sea, eso viene de muchísimos traumas, incluso de comentarios bien intencionados de personas cercanas a ti que te pueden hacer y que te quedan.
que te quedan, o sea, personas muy cercanas que te pueden hacer un comentario de, ay, ya, estás más llenita, estás más gordita, qué linda, pero te llega realmente, pues, o sea, a una niña o a un adolescente o incluso a una adulta, es como que, no, o sea, hay siento que también la media, todo de lo que estamos rodeados, a veces nos mete en la cabeza un estereotipo y es muy difícil salir de eso. Entonces, el proceso de aceptarnos y todo ese proceso de evolución, como tú bien has dicho, es constante. O sea, todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo estamos descubriendo qué traumas tenemos, descubriendo cómo sanarlos, sanando uno para darnos cuenta que hay otro. Y bueno, o sea, yo también, como te digo, me identifico mucho con eso. En mi proceso yo también lo he vivido y lo sigo viviendo. A mí también todavía me afecta, y antes me costaba mucho decirlo, pero me afecta que me digan, estar en una videollamada y que me digan, ay, estás más cachetona. Que sí, pero o sea, no me lo digas, o bueno, ya. No, pero o sea, me cuesta aceptarme, me cuesta en una época muy no ha sido oscura, pero en una época incluso, o sea, a mí me costaba verme al espejo. Yo me acuerdo que casi durante 6 meses yo salía, creo que estaba en el primer año de universidad, último año del colegio. Me acuerdo que me lavaba la cara y yo salía. O sea, no me miraba al espejo, no podía verme al espejo porque no quería verme al espejo, no me gustaba lo que veía y prefería, como tú dices, evitar y salir. Y yo creo que eso mucho tiene que ver también con problemas que hemos tenido, traumas que hemos tenido, cosas que nos han dicho, bien o mal intencionadas, y que ya entra en nosotros el sanar y que entra en nosotros el aceptar. Entonces, todas estas terapias que tú has comentado, desde el Hatha Yoga hasta el conocerte holísticamente, hasta las constelaciones familiares, creo que sí nos ayudan a sanar esas partes, a sacar esas partes, conocerlas, ver ese dolor y no decir como que ya pasó, lo dejo ahí y ya pues, ¿no? Ya está, pasado, pisado. Sino decir, no, o sea, pasó, lo enfrento y ahora qué pasa, ¿no? Ahora qué toca hacer. Entonces yo quería hablar contigo también de ese tema, ¿no? Justamente de las constelaciones familiares, que es un tema que a mí me pareció súper increíble. Yo no sabía absolutamente nada de eso hasta el año pasado, que de hecho también hablamos de esta serie que está en Netflix, que también la recomiendo mucho, a mí me encantó, y también, o sea, la comentábamos, que es la de My Other Self, que es una serie turca que justamente habla de estas sesiones que empiezan a sacar estas vivencias. Entonces quería que nos cuentes un poco de qué tratan las constelaciones familiares, qué es lo que nos ayudan a sanar, o sea, que nos cuentes un poco también tu experiencia. Ya nos has contado cómo ha sido tu experiencia teniendo esa terapia, por así decirlo, pero cómo es la experiencia con los demás, o sea, a qué puede ayudarnos a sacar. Perfecto, ya. Solo para cerrar el tema de eso, de la aceptación y el conocimiento de sí misma, eso que, por ejemplo, que tomes esas palabras que te dicen, ok, ay, que estás más cachetonita, ¿no? Lo tomas y ahí estás perdiendo un conocimiento de ti misma porque estás tomando el punto de vista del otro. Uh-huh. Y una cosa que me gustó mucho de esta terapia, que te digo que fue el yoga para mí en mi vida, fue que en Suiza, en los lugares donde practicábamos, no habían espejos, no había ningún espejo. Y acá se practicaba con full espejos. Acá es como que tienes que performar, tienes que hacer la posición lo mejor posible. No había ningún espejo. Solo tenía que yo mirarme a mí misma y mirarme lo que estaba pensando y mirar qué tan bonitos son mis pensamientos. Están horribles. Y si los cambiaría, tan bonita me siento. Mucho mejor. Y eso fue parte también de conocerme a mí misma y saber mi valor, porque ahí ya tú sabes tu valor, ¿no? O sea, ok, de repente esta persona me dice cachetoncita porque ella ve que tengo una carita de un poco de muñeca y de repente ella quisiera, ¿no? Ella quisiera tener mis cachetes, o sea, sorry, pero es conocer y saber, no, esto es mi fuerza, esto es, sí, porque no, esas son mis sonrisas, yo sonrío así, yo sonrío de todo, tengo cachetes, ya, pues, ¿no? Exacto. Y en eso también me ayuda las constelaciones, me ayuda sobre todo de transmitirlo y compartirlo, ofrecerlo como un servicio, Uh-huh. de conocer lo que llevo yo adentro, reconocer, ok, Uh-huh. tengo una vivencia, tengo sabiduría, tengo conocimientos y puedo transmitirlos y tengo algo que ofrecer a la gente. Uh-huh. Y la gente
necesita esto. En este momento la gente necesita ser acompañada, que la ayuden a pasar porque estos traumas, estas heridas causan que hayan patrones que se repiten en la vida y que se vuelve un poco difícil a un momento dado. Entonces, sí, eso de conocerme me ayudó muchísimo a lanzarme y ofrecer este servicio. Ujú. Si no, las constelaciones, me dices de qué trata. Sí, ¿de qué trata? O sea, ¿cómo es el proceso? Yo tengo una idea, también justo estábamos conversando un poco de esto, pero ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, sé que haces también el tema grupal, que es también el que se muestra en esta serie. Entonces, ¿de qué trata o cómo puede ayudar a la gente en lo que nos puedas contar? Perfecto. Entonces, me salen palabras en francés, perdón. En el tema grupal, en el tema grupal. Y por si acaso, solo para la información, mi formación ha sido en francés. Entonces, perdón si digo palabras mal en español, pero se aplica igual. Yo he aplicado las técnicas en español. Mi familia es mi mejor cobayo. Y entonces, no, funciona súper bien. Trabajamos con el campo morfogenético, Ajá. que o sea, es la energía. Trabajamos con la energía. Ok. Y esto no es nada de charlatanes y que esto que lo otro, esto viene de Einstein, la energía M2 igual a C. Ujú. Eh, entonces lo que hacemos es mover la energía, creamos un campo con un grupo de gente, como lo van a ver en la serie de Mi Otro Yo. Ujú. Sí, tratamos de hacer que el campo o el lugar donde lo hacemos sea un poco sagrado. Realmente yo me ocupo en crear un espacio donde se pueda hacer esto de una forma respetuosa para la gente, como una ceremonia. Y toda la gente, los participantes se ponen al servicio del constelante. El constelante va a presentar su dificultad o su objetivo. Yo voy a hacer algunas preguntas en el día mismo, el día de la ceremonia, donde pregunto sobre la familia, pregunto sobre cuáles fueron los dramas en la familia, y esta persona va a hablar sobre eso al frente del grupo. Ujú. Y tan solo de hablarlo y ya mueve muchísimas emociones. La gente se sorprende muchísimo porque solo de estar ahí sentado en el grupo y de lanzarse a hablar de eso, la gente comienza a llorar antes de hablar. Y, y, y después de esto, después de realmente escuchar su historia, escuchar qué es lo que sucedió, cuáles fueron los dramas, qué sabe de su historia familiar, Ujú. cuáles fueron los grandes dramas, quién se sintió como es, por ejemplo, un cliente que viene y que, digamos, está en una relación codependiente, porque yo tengo muchos clientes que vienen por eso, porque yo lo he vivido, yo he salido de una relación codependiente y el universo me manda clientes que están viviendo eso para que las ayude a salir de eso. Y por ejemplo, vienen con eso, con esa dificultad o ese problema. Ujú. Y por ejemplo, le hago preguntas y vemos que en la familia se ha repetido muchas veces que, por ejemplo, el padre la dejó cuando estaba embarazada, digamos, y más atrás fue diferente, pero también las mujeres todas las abandonaban. Entonces, esto creó una gran herida de abandono, crea la codependencia o que la persona se sienta muy codependiente Ujú. en el amor. Entonces, nada, ok, como que le damos lugar a estas historias que hay en la familia y Ujú. después vamos a iniciar la constelación. El constelante va a escoger personas que no conoce, son desconocidos para ella o él, Ujú. y va a escogerlas para representar los miembros de su familia. Por ejemplo, va a escoger a tal persona para representar la madre, otra persona para el padre, otra persona para que represente el ex. Y, y vamos a ver cómo esas personas
o la presencia de la madre al frente de la clienta o la constelante, qué es lo que le va a causar en su cuerpo. Como hay algunas que van a poner a la madre lejísimos, si podrían ponerla fuera de la sala, la ponen afuera de la sala. Hay algunos que la van a poner a la madre cerquísima, pero están súper incómodos, ellos mismos no pueden verla a la madre, tienen que voltearse. Cosas así, ¿no? Que vemos y que ahí ya habla. Solo la energía, solo eso te habla, te dice mucho sobre la historia y te muestra qué tanto tienes que trabajar para hacer sentir al cliente mejor con la presencia de madre y padre, porque según la teoría, según el padre de las constelaciones, que es Bert Hellinger, un alemán que estuvo con las poblaciones Zulu en África, porque en realidad las constelaciones son técnicas chamánicas que ya se usaban por los pueblos originarios, solo que este alemán fue y como que conceptualizó todo y de ahí pudo transmitir este saber, que ya era un saber que se transmitía, pero solo que hemos desvalidado completamente todos los saberes de los pueblos originarios por solo valorizar la ciencia. Entonces, gracias a Dios, habían estos expertos o psicólogos, se presentó principalmente la psicología transgeneracional, generacional, y se reconoció, ¿no?, que había esos impactos generación tras generación, y bueno, Bert Hellinger lo que agregó fue ese toque sobre la energía, sobre cómo conocimientos que ya se tenían en los pueblos originarios, por ejemplo, sobre el éxito en la vida. El primer éxito en la vida es lograr establecer esa relación con mamá. Se puede decir que un éxito sería salir por la vagina y no salir por cesárea, porque estás haciendo lo que la naturaleza te trajo a hacer, simplemente salir y pasas por la vagina de mamá, recibes todo lo necesario, es como un antivirus para ti, para afrontar la vida, y después te ponen en el pecho de mamá y puedes inmediatamente buscar la leche, es como que ya el éxito. Claro. Y el bebé que ya nace con una separación de mamá, por ejemplo, cesárea, lo han cortado, lo han puesto en la incubadora, lo han separado de mamá, ya es una primera, un primer failure. Un primer fracaso. Claro. Es el primer fracaso en la vida. Y como que marca el ritmo de las relaciones. Y después puedes ir fracasando en la vida porque tuviste ese fracaso de no poder haber establecido la relación con mamá. Y esto nos sucede a todos los hemos vivido, así que expiren hondo porque todos lo hemos vivido, hemos salido por cesárea, toda una generación, o sea, la mayoría de gente nace por cesárea ahora en Europa, en muchos lugares, y es considerado lo bueno. Yo, por ejemplo, nací natural y todo, pero rechacé la leche materna. Yo misma, así que yo misma me autosaboté en mi éxito, porque desde ese entonces, yo lo sé ahora, lo he comprendido, que mi mamá lo contaba así como que, ella rechazó la leche materna, le fue y le dio la leche materna a mis primas, que mis primas también tenían hambre. Yo lo que hice era tan empática, tenía tanta empatía, que sentía lo que mi mamá vivía y quería liberarla de esa carga. Y fue autosabotearme. Claro. Pero yo tengo eso en mi astrología de autosabotaje, pero puede ser así de simple, ¿entiendes? La mamá puede tener las mejores intenciones. Exacto. Pero tu alma ha venido a vivir algo y vas a hacer todo por vivirlo. Yo he venido a vivir evolución y he venido a vivir cosas también un poco intensas, ¿no? A mi nivel. Y nada, en esto la constelación lo que va a hacer, por ejemplo, con un bebé como yo, me permitiría reencontrar mi posición de bebé, porque he pasado tanto tiempo ocupándome de mi madre, que como que me siento superior
a ella, me siento como la madre, y eso es un desorden. En las constelaciones es un gran desorden. No puedo sobrevivir pensando que me tengo que ocupar de mis padres. Tengo que saber que yo puedo recibir de mis padres. Exacto. Mismo si mi madre no es capaz de hacer nada, mismo si ya ha pasado a otra dimensión, si mi madre Ujú, hubiera fallecido, es importante que yo sienta que puedo recibir de ella cualquier fuerza, cualquier bendición, cualquier cosa, ¿entiendes? Porque si siento que, ay, no, mismo si mi mamá ha fallecido, mi mamá está mal, siento que no, o ¿por qué yo estoy viva y no ella? ¿Por qué yo estoy sana y no ella? ¿Por qué esas cosas me ujú, autosaboto al máximo? exacto. Entonces eso lo trabajé mucho en las constelaciones. Es un ejemplo de todas las cosas que se pueden, ¿no? Y todos los traumas que he trabajado. Eso es el primer trauma, el primer conflicto, pero Ujú, después durante la niñez vemos, y el cliente, por ejemplo, te va a mencionar, yo a los 8 años mis papás se separaron. Y en ese momento el niño pierde una parte de sí mismo porque los papás se separan, el niño está completamente cortado en dos, no sabe por qué lado ir, tiene que escoger, tiene que dejarse llevar por lo que le digan, es bien destabilizante. Muchas veces hemos ido a explorar el niño, el cliente va a escoger a alguien para representar su niño interior, lo ponemos ahí, el niño interior se siente pésimo, tenemos que darle mucho amor, tenemos que darle muchas útiles para ujú. que este niño interior pueda como que reconstruirse en otra dimensión. Energéticamente como que recreamos ese evento para que el cliente tenga otra película en su mente, porque él ha guardado una película donde su niño interior está completamente solo, no hay nadie que lo apoye, eh, sus papás se divorciaron, están viviendo su conflicto, ¿no? Ujú, Entonces ahí reconstruimos que no, mira, tu niño interior tenía abuela, tenía las tías, tenía la madrina, tenía esto, tenía full útiles, full gente que lo apoyaba, y exacto. logra ver y conecta, y hacemos un ejercicio de conectar, realmente conectar con esas personas, con esa vida, y el cliente mira todo de afuera, como que lo mira como una película, Ujú, ujú, y cuando está listo el cliente para hacer ese trabajo, para vivirlo él mismo, lo ponemos adentro. Lo ponemos ujú. adentro, a veces él mismo puede representar su niño interior, él mismo cuando esté listo a vivir esas emociones que pueden ser bien fuertes. Es que es una ciencia bien interesante, o sea, y digo ciencia porque creo que como tú bien mencionabas, o sea, esto no es, y yo también lo creo, no es simplemente, o sea, de charlatanes. Yo también lo he experimentado y realmente sí, o sea, hay mucho detrás de eso. Hay fuerzas, hay una energía que realmente, o sea, te muestra ese poder que tienes para ahondar más, como tú dices, en tu niñez, el por qué, por ejemplo, que me parece súper interesante, por qué hay eso de autosabotaje en lo que tú mencionas, ¿no? O sea, como que tienes este éxito de haber nacido natural, pero de alguna manera rechazaste esa conexión posterior con tu mamá, que era el tomar la leche. O sea, ¿por qué? Y como que tú misma vas entendiendo todo esto y lo aplicas a, por ejemplo, las relaciones que estabas mencionando, esta relación tóxica, qué sé yo, o sea, todas las otras experiencias que has ido viviendo. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo nací por cesárea y sí estuve en una incubadora, que es también lo que comentábamos la vez pasada. Y estuve separada por un tiempo, creo que 2 semanas, no sé. Pero yo sí tomé leche, por ejemplo. Creo que tomé leche hasta los 2 años y medio. No, no sé. Pero también sé que eso ha afectado mucho a las relaciones que tengo hoy en día o que he tenido antes. Entonces es interesante el conocerse y eso de la película también me gustó mucho porque es como que tú sabes lo que ha pasado en tu pasado, pero es una terapia diferente, creo, una forma de sanar diferente el cambiarlo. Y es algo que no sé cómo explicarlo, pero sí lo digo de primera mano cuando lo experimenté contigo, cuando hicimos la sesión, me gustó mucho porque se sintió realmente como de otra dimensión. O sea, fue una cosa muy interesante. Y yo he llevado también otro tipo de terapias que me han ayudado muchísimo y son totalmente válidas, como la psicológica, que de hecho es necesaria.
Pero estas también, o sea, creo que es un complemento interesante el también abrirnos al universo, abrirnos a otro tipo de energías, abrirnos a conocernos más de otra forma, porque somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, no solamente somos lo físico, también somos lo mental, somos lo espiritual, somos lo emocional. Y eso es algo que creo que, como dijiste al principio, y con eso ya vamos un poco cerrando la idea, siento que realmente la mayoría de personas, en especial de nuestra edad, está abriéndose más a este despertar de la humanidad, si se ve de esta forma. Algunos lo toman a moda, a juego, a como que sí, no, o sea, del horóscopo y esto y el otro. Pero realmente es mucho más que eso, o sea, realmente es una ciencia, realmente hay mucho más detrás de ello, y las personas que se sientan a estudiarlo, así como tú, que has tenido experiencias positivas después de experimentarlo, empezando con el yoga, empezando con la terapia de constelaciones, y ahora tú misma te has capacitado para ayudar a los demás, creo que está en nosotros también buscar esa ayuda. En mi caso yo también lo he podido buscar, lo estoy buscando, y de primera mano digo que sí, o sea, así como en muchos episodios comentaba que la terapia debe ser parte de la canasta familiar. O sea, tienes que tener tu pan, te vas a hacer tu supermercado, tienes la renta, tienes el agua, la luz, pero también tienes que tener terapia. Porque todos, como tú bien has dicho, nacen con su set de traumas. Todos tenemos traumas. O sea, aunque nazcas perfectito, aunque nazcas natural, aunque nazcas, o sea, con todo lindo en una familia de dos personas casadas y que todo parezca perfecto, vienes jalando algo de tu pasado. Vienes jalando algo de vidas pasadas, vienes jalando algo de tu familia, vienes jalando un montón de cosas y cosas que llevarás en tu crianza, que aunque tus papás sean perfectos, jalarás en el colegio, etc. Entonces es necesario justamente conocernos, y todo esto que hemos estado conversando, o sea, es necesario, ¿no? El aceptarse, primero el conocerte, el aceptarte, el entender por qué te pasan ciertas cosas, por qué tú reaccionas de ciertas maneras y todo ello. Y el entender que todo pasa por algo. O sea, que no necesariamente todo es negativo. No porque estés saltando en un pie de manera también ya positivamente tóxica si te pasa algo o alguien fallece, ¿no? Pero que entiendas con el tiempo, sanando esa herida, que por algo pasó y eso te ha llevado a estar donde estás en este momento. Entonces, eso es lo que a mí me gustó mucho, y también por eso quería conversar contigo, y de verdad te agradezco todo lo que estás compartiendo, porque o sea, yo creo que esto puede ayudar a más personas a sanar, a entenderse mejor, y eventualmente pues a continuar su mejor vida, a vivir tranquilos, felices, no en una estabilidad de voy a estar feliz saltando en el prado toda la vida, sino estoy en paz conmigo, a pesar de que vengan dificultades, a pesar de que pasen un montón de cosas que van a pasar, porque estamos en el mundo real, pero voy a estar en paz conmigo, y voy a tener esa estabilidad emocional que tanto uno busca. Y si eventualmente quiero tener una familia, voy a trasladar esa paz, y ya no ese trauma que vengo jalando de generaciones antiguas, mías o de mi propio pasado, sino que voy a transmitir esa paz, y voy a de repente dar ese empujoncito más de, oye, va a ser un poquito más fácil. No puedo hacértelo perfecto, pero te lo puedo hacer un poquito más fácil. Y yo creo que de eso se trata. O sea, ese es realmente el proceso de evolución en el que estamos. Al menos esa sería mi recomendación final de mi parte, para todos, ¿no? Busquen qué es ese empujoncito que necesitan para sanar sus propias heridas, sus propios traumas familiares, sus propias heridas. Es eso, ¿no? Acéptense, quiéranse, y empiecen ese proceso que es difícil, pero que sí tiene una luz al final del túnel y que es posible hacerlo. No sé, Rena, si tú tienes algún consejo final para las personas que nos escuchan. Me encanta lo que dices de las generaciones próximas, y sí, definitivamente todos venimos a sanar cosas en la tierra. Para eso nos encarnamos, para justamente venir a sanar esas cosas. Así que nada, a animarse a hacerlo, a tener curiosidad, a tomarlo como algo que puede ser ligero, no tiene que ser algo pesado, puede ser algo que se hace acompañado con gente, puedes conocer gente que tiene las mismas metas de sanación que tú. No todos lo van a comprender, no todos van a comprender por qué lo haces,
pero en sí tú mismo, tu voz interior lo va a comprender, va a ser como una alineación de ok, ahora me conecto con la paz, como dices, en vez de estar con esa guerra interna. Y la guerra interna va a seguir ahí, solo que sabes cada vez más, sabes solo tomar distancia y mirarla. Y tener compasión por eso, en vez de juzgar y decir, ¿por qué horrible, que eso lo otro? No, tener compasión por eso, aceptarlo, esa aceptación radical. Así que nada, mandar muchísima fuerza al colectivo que está pasando estos momentos difíciles es fertilizante para la evolución personal. Para mí, no sé si puedo decir la palabra M, pero es el fertilizante. Toda esta basura que vivimos se convierte en fertilizante para hacer crecer muchas flores y cosas muy bonitas en nosotros, que después nos van a ayudar con las generaciones que van a venir y con nuestros propios descendientes, ¿no? Totalmente, totalmente, Rena. De verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por contarnos acerca de tu propia experiencia. Y de verdad, gracias, te lo digo así ya de manera personal, por dar ese granito de arena, porque mucha gente sana y está bien, ojo, no, o sea, está perfecto, sanas tú. Pero tú con esa sanación estás queriendo también ayudar a los demás. Y eso también vale mucho. Entonces, de verdad, gracias por eso, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir conversando acerca del tema porque creo que es mucho más amplio y podemos hablar mucho más acerca de esto. Así que espero poder invitarte a un episodio posterior y de verdad con eso creo que podemos cerrar. Hemos hablado amplio y tendido acerca de esto, así que espero que les guste y si han llegado hasta aquí, no se olviden de compartirlo y de comentar si es que les ha gustado y de qué más quisieran escucharnos hablar. Así que muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio.